tenemos 4 curvas, y cuadrado igual a x más 2, y cuadrado igual a menos x más 2, x cuadrado igual a menos y más 2, y x cuadrado igual a y más 2. Bueno, como vemos, estas dos se diferencian simplemente en el signo, ¿no? Y estas dos exactamente igual. Entonces vamos a representarlas. Cuando nos dicen que hagamos el área de una curva definida, el área acotada por unas curvas, lo que quiere decir es que si hay unas curvas, pues el fragmento que dejan entre ellas es en realidad el área que hay que calcular, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta curva, que bueno, como es una ecuación cuadrática y esta lineal, pues va a ser una parábola, y lo mismo con todas las demás, ¿no? Sabemos también que cuando y está al cuadrado, pues el eje focal es horizontal, o sea que esta será horizontal, ¿no? Y esta será horizontal. O sea que tenemos el caso de las dos horizontales, ¿no? Bueno, y por último estas dos serán de eje focal vertical y vertical. En todo caso, vamos a representarlas para con hacer una Y, porque bueno, son muy elementales para saber realmente la forma que tienen y lo que acotan, ¿no? Entonces cojamos esta, que es quizás la más conocida, x cuadrado es igual a menos y más 2. Podemos pasar para aquí para ver mejor la forma de la función y ahora tenemos x cuadrado pasa negativo más 2. Bueno, una vez que tenemos esto, representamos la curva dándole valores en x y obteniendo valores en y. Bueno, pues tenemos, vamos a darle, por ejemplo, valores 0, 1, 2, x, y vamos a darle valor a x1 y a y1 y valor x0. Con esto ya vamos a definir bastante bien. Bueno, en el caso de esta curva, cuando x vale 1, pues tenemos 1 al cuadrado, 2 menos 1 es 1. O sea que ya tenemos para x1 y 1, ¿no? Cuando x vale 0, esto desaparece y igual a 2. Y cuando y vale 1, pues tenemos que esto es 1 y tenemos 1 menos 2 igual a menos x cuadrado. Entonces 1 menos 2 es menos 1, esto pasa para aquí, tenemos que 1 es igual a x al cuadrado. Por tanto, para x igual a 1, para y igual a 1, x igual a 1. Bueno, ya sabemos entonces que cuando x vale 0, vamos a nombrar aquí x0, aquí, y 1. No, perdón, x1 y 1. O sea que este es un punto de la curva. Bueno, este es el mismo punto, luego tenemos x0 y 2. Y por último vamos a darle valor de y 0. Y 0, entonces esto es igual a 0, entonces tenemos que x cuadrado menos x cuadrado es igual a menos 2, ¿no? Con lo cual esto desaparece y esto pasa para aquí, x igual a más menos raíz de 2, que es más menos 1,41. Entonces estos son los dos valores cuando, decíamos cuando y vale 0, pues aquí vale 1,41 y menos 1,41. Eso quiere decir que la parábola tiene esta forma. Bueno, todas las parábolas van a ser iguales. Aquí abajo tendremos su simétrica y si le damos valores también obtendremos pues el valor de la simétrica pues será x cuadrado es igual a y más 2. Aquí lo tenemos. Entonces lo mismo, le damos valores y tendremos que cuando por ejemplo x vale 0, pues y vale menos 2. Ahí lo tenemos, 1, 2, negativo. Por tanto, el vértice de esa parábola va a venir aquí en menos 2. En esta teníamos el 2, con lo cual ya tenemos ahí dos curvas que son simétricas respecto al eje X, ¿no?
Bueno, si le damos valor 1, pues aquí vemos 1, 1, 1 al cuadrado, a ver, estábamos x cuadrado igual a y más 2, entonces decía, cuando x, por ejemplo, vale 1, 1 al cuadrado es igual a y más 2, y pasamos 1 menos 2, entonces el valor es y igual a menos 1, o sea, para x igual a 1, y igual a menos 1. Bueno, tenemos ya esas dos curvas, como vemos la simetría hace que los puntos, aquí x1 y 1, x1 y menos 1. Y por último representamos las dos que nos quedan, las dos horizontales, pues le daríamos valores también. Entonces, por ejemplo, cuando y vale 0, entonces 0 es igual a x más 2, 0 es igual a x más 2, con lo cual tenemos que x es igual a menos 2. O sea, para y cuadrado igual a x más 2 tenemos que, si esto vale 0, aquí viene a menos 2. Bueno, igual que esto es 1,41 este punto, aquí también será 1,41, con lo cual hará algo así. Y aquí igual. Aquí pasará por el 2. Bueno, pues esa es la curva de la que debemos calcular el área. Como vemos, es una forma así parecida, bueno, a un adorno tipo flor, ¿no? Y con sus dos ejes de simetría tenemos x igual a y, x igual a menos y. Aquí tenemos los dos ejes, ¿no? Bueno, pues ya una vez que tenemos esto, sabemos cómo son las curvas, sabemos los puntos de intersección de las curvas. Ahora nos acercamos a una de ellas, vemos que este fragmento, por ejemplo, se repite aquí 8 veces, ¿no? Esto es subsimétrico, esto es subsimétrico, ¿no? O sea que basta con calcular este fragmento para obtener, en realidad, una vez que sabemos esto multiplicado por estas 8 partes, tendremos el área total. Bueno, pues si nos acercamos tenemos, por un lado, esa parábola, entonces tenemos aquí 1, 2. Aquí teníamos el punto 1, 1, pasaba por este punto, y aquí teníamos el 1,41, con lo cual aquí teníamos la curva, ¿no? Esto era raíz de 2, ¿no? Entonces se trata de calcular aquí, esta es la ecuación de la recta, como decíamos, la bisectriz y igual a x, y tenemos aquí el punto 1, 1, como ya vimos, es el punto de intersección de estas dos curvas, ¿no? Entonces basta con calcular el área bajo esta curva, pues desde el punto, aquí tenemos el punto 0 en x hasta el punto 1, desde 0 hasta 1, ¿no? Y entonces calcularemos de aquí hasta abajo, ya sabemos que el área bajo la curva nos va a calcular hasta el eje x, ¿no? Y entonces nos va a dar el área de toda esta curva, del trozo parabólico hasta que llegamos aquí al 1. O sea que tendremos este fragmento, pero lo que queremos calcular es solo este fragmento. Entonces le quitaremos este trozo. O sea, esto entero menos este trozo, pues nos quedará ya ese trozo final, el trozo parabólico y luego el trozo este. O sea, A menos B es igual a C, que es lo que queremos calcular, ¿no? Bueno, pues según esto, ¿cuál será el área de este cuadrado? Pues 1 por 1 es 1, entonces la mitad será 0,5. O sea, ya sabemos que esto mide 0,5. Entonces ya solo hay que calcular el área de esta curva hasta el eje x, restándole luego 0,5 y multiplicándolo por 8 partes ya la tendremos en su totalidad. Bueno, pues para calcular el área bajo la curva, pues hacemos la integral. Entonces tenemos el área, cogemos esta curva era en realidad la primera que cogimos, x cuadrado igual a menos y más 2. X cuadrado igual a menos y más 2, ¿no? Y la habíamos despejado, entonces teníamos que y era igual a menos x cuadrado más 2, ¿no? Entonces cogemos esto, menos x cuadrado más 2 de x, ¿no? Y vamos a hacerlo, como ya dijimos, evaluado desde el 0 hasta el 1. Entonces ponemos aquí 1, 0, ¿no?
Bueno, pues calculando esto ya tendremos, recordamos que estamos calculando este trozo entero, le quitamos luego esto y lo multiplicamos por 8, ¿no? Entonces, para calcular la integral, lo único que hay que hacer es sumarle aquí la unidad, menos x, 2 más 1, 3, y este número ponerlo en el denominador. Aquí lo mismo, esto sería 2x elevado a 0, le sumamos la unidad, porque x a 0 es 1, entonces tenemos 2x y el número este al denominador. Con lo cual ya está hecha la integral y en realidad la hacemos entre 0 y 1. Eso quiere decir que ahora hay que sustituir el 1 aquí, menos, y sustituir el 0 en todo esto. Al sustituir el 0 va a quedar lo mismo, con lo cual excusamos hacerlo. Entonces tenemos 1 al cubo menos 1 al cubo partido por 3 más 2 partido por 1, ¿no? Y ahora pondríamos menos 0 al cubo partido 3 más 2 por 0 es 0, con lo cual ya tenemos aquí sustituido por 0. Ya digo, no hace falta hacerlo porque va a dar 0. Entonces aquí tenemos menos 1/3 más 2 partido 1. Aquí podemos poner un 3 en el denominador menos 1/3. Entonces si ponemos aquí un 3, 3 por 2, 6. Es lo mismo 6/3 que 2 partido 1. Bueno, de esta manera ya podemos hacerlo más rápido, ya que tienen el mismo denominador. Entonces tenemos 6 menos 1 es 5, esto es 5/3. Bueno, pues ese es el valor realmente de lo que es toda la integral, el área de esto hasta abajo, es todo esto. Entonces le quitamos a 5/3, 0,5, ¿no? Entonces ponemos, para calcular ahora este fragmento, hasta ahora tenemos todo esto y ahora vamos a calcular esto. A ver, decía que teníamos todo esto y ahora vamos a calcular este trozo. Entonces tenemos 5/3, que es todo esto, menos 0,5 y nos dará entonces el fragmento este. Ya que al quitarle a esto, este trozo nos dará esto. Bueno, pues aquí también podemos multiplicar esto por 3, esto es lo mismo que poner 5/3 menos 3 abajo y 3 por 5, 15, 1,5. Con lo cual, teniendo el mismo denominador, 5 menos 1,5 es 3,5 partido 3. 3,5 partido por 3. Bueno, pues esto es realmente ya el área de este fragmento, ¿no? Entonces, 3 por 1 es 3, 3 por 11, 33, 3 por 6, 18. Bueno, esto viene siendo 3 por 6, 18, 3, 1,16. 1,16. Bueno, pues ya sabemos que 1,16 es en realidad el área de esto, ¿no? Bueno, por último, como hemos calculado el área de esto, pero lo que queremos es calcular 8 veces eso, según vemos aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Multiplicamos 1,16 por 8 y tendremos ya el valor del área total, ¿no? Vale. Bueno, entonces multiplicamos y tenemos, vamos a hacerlo así rápidamente, 1,16 por 8, 8 por 6, 48, 8 por 1 es 8, 12, y 8 por 1 es 8 y 1, 9. Bueno, 9,28. Ya, como no sacamos muchos decimales y esto supongo que irá bien, pues bueno, está hecho con aproximación. 9,28 unidades cuadradas. Bueno, pues eso sería ya el resultado final. Recordamos que nos dieron 4 ecuaciones que sabíamos ya que eran de parábolas, de ejes horizontales y verticales, y había que calcular en realidad el área que acotaban las 4. Eso quiere decir que en realidad teníamos estos 4 trozos que se cortaban siempre en los puntos de coordenadas, pues como ya vimos, 1, 1, aquí 1, menos 1, etc., ¿no? Y eso era lo que había que definir, el área acotada entre esas 4 curvas, ¿no? O sea, el área esta interna, ¿no? Recordamos que para calcular el área interna simplemente cogimos aquí este octavo, calculamos ese octavo y luego, una vez que calculamos esto, lo multiplicamos por 8, nada más, ¿no?